Buenos días. Buenos días, profe. Bueno, muchachos, en el día de hoy vamos a resolver dos ejercicios así rápidamente y empezaremos con el nuevo capítulo, que es el capítulo de propiedades termodinámicas. ¿Listo? Hasta el momento, pues hablamos de algunas definiciones de conceptos básicos, ¿no? Que hemos trabajado, ¿no? ¿Qué es el concepto de estado? ¿Qué es el concepto de un proceso? ¿Qué es el concepto de equilibrio termodinámico? ¿Qué es el concepto de propiedad? ¿Sí? Y ahora vamos a tratar de empezar a utilizar esas propiedades para definir algunas condiciones de la Espérese, que sustancia. está ocupado, no puede ir usted. A ver. Ok. Entonces, vamos a... ¿qué? Bueno, vamos a colocar... antes de resolver los ejercicios, entonces, vamos a tratar de siempre de establecer un criterio lógico, ¿sí? Para resolver los ejercicios y en donde vamos a tratar de implementar cada uno de estos pasos que les presento aquí en la imagen. Entonces, siempre que se resuelva un ejercicio, pues partir, ¿no? De qué es la información que me están dando, ¿no? Como identificar las variables que conozco, ¿no? Entonces, siempre identificar esas variables. Entonces, pensemos que vamos a hacer un ejercicio de manometría, en donde tenemos aquí, por ejemplo, un tanque, ¿sí? Y en ese tanque nosotros vamos a medir la presión mediante un manómetro de Nu. ¿Sí? Entonces, imaginémonos que tenemos aquí el manómetro de Nu. ¿Sí? Y en ese manómetro de Nu tenemos un determinado fluido con el cual estamos midiendo la presión de ese sistema. ¿Sí? Entonces, ¿qué variables son importantes, por ejemplo, en este caso? Entonces hay que conocer, por ejemplo, si me están dando el tipo de fluido, ¿no? ¿Cuál es el fluido? ¿Sí? ¿Cuál es esta distancia que tengo acá? ¿Cuál es la altura h? ¿Sí? Si tengo aquí un manómetro, ¿sí? ¿Cuál es la lectura de ese manómetro? ¿Cuál es la presión atmosférica? ¿Sí? Entonces, a esto es lo que me refiero con identificar las variables del sistema. ¿Sí? Entonces, una vez que yo tengo identificadas las variables del sistema,
Bueno, esto lo puedo hacer mediante una esquematización de mi problema, ¿no? Que también es un paso que hay que considerar, ¿no? En termodinámica siempre es bueno, antes de empezar a colocar ecuaciones y antes de empezar a colocar esto, sí, implementar algún tipo de teoría o una ley, es bueno siempre hacer el esquema del ejercicio, ¿sí? En muchos casos a mí solamente me dan un enunciado. Entonces, ese enunciado, obviamente, pues es enunciado escrito, ¿no? Eh, y en muchas ocasiones ayuda para la solución ver de manera gráfica lo que está sucediendo en un ejercicio, ¿no? Entonces, cuando estábamos hablando de esquematizar el problema, es siempre hacer un modelo sencillo, ¿no? De ese esquema, ¿no? Entonces, ya sea que esté entrando aquí una sustancia y aquí esté saliendo otra, y este sistema pues identificó su frontera, ¿sí? Y a través de esa frontera yo sé que puede haber diferentes formas de interacción de energía. ¿Listo? Esto todo puede ser hecho de manera simultánea. Entonces siempre identificar las variables, ¿no? ¿Qué es lo que conozco? ¿Cómo es el problema en un diagrama esquemático? Y también simultáneamente yo puedo ir colocando qué es lo que debo determinar, ¿sí? Entonces, supongamos si aquí me dan, por ejemplo, la presión atmosférica y me dan el fluido que tengo aquí, y me dan aquí la presión en este manómetro, pues yo podría identificar aquí esta altura, ¿sí? O si yo desconozco el manómetro, pues tengo, y conozco esta altura, pues tengo la presión, tengo la altura y tengo la sustancia, pues ahí yo ya puedo identificar aquí cuál es la presión, ¿sí? Entonces, digamos, esto hace parte también de identificar variables, ¿no? Entonces, identificar las variables que conozco y identificar las variables que debo determinar, ¿sí? Una vez que tengo identificadas esos dos tipos de variables, ah, vamos a partir ahora sí a cuál es el modelo que me relaciona a esas variables. Cuando hablamos de modelo, ahora sí, identificar cuál sería la ecuación que necesito utilizar para resolver ese ejercicio. Entonces, por ejemplo, si me dan esta presión, entonces yo sé que la presión manométrica, ¿sí? En este caso, la presión manométrica sería igual a la presión atmosférica, ¿sí? Más perdón, la presión absoluta menos la presión atmosférica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero absoluta menos la presión atmosférica. Entonces, por ejemplo, si yo quiero conocer la presión manométrica o conocer la presión absoluta, ¿sí? De este sistema, entonces yo aquí despejaría la presión absoluta, puesto que tengo la presión atmosférica y tendría eventualmente la presión manométrica. ¿Cómo determino la presión manométrica? Pues la puedo determinar mediante este análisis. Yo puedo decir que la presión manométrica eh, sería igual a esta columna, ¿no? Entonces, esta columna de fluido, ¿sí? Entonces, aquí ya sería implementar el modelo. Cuando le hablen a uno de modelos, siempre es cuál es la ecuación, ¿sí? O cuál es la ecuación o cuál es el modelo matemático que yo necesito implementar en el análisis de un ejercicio, ¿sí? Y algo muy importante, muchachos, que quiero que también empecemos a hacer, yo suelo hacer esto bastante en todos los ejercicios, es a resolver el modelo con los datos, ¿sí? Entonces, digamos, de tener antes de empezar a resolver, a sustituir valores en una ecuación, yo también siempre sugiero que desarrollemos todas las ecuaciones y únicamente, eh, digamos, sustituyamos los valores en las ecuaciones al final, cuando ya tengamos analizado toda esa ecuación. Porque siempre que nosotros dejemos ecuaciones de manera en función de las variables antes de sustituir los valores, nos puede permitir analizar un poco más lo que sucede en un ejercicio. Entonces eso también sería interesante de implementar. Y obviamente analizar lo que me dio como resultado, ¿sí? Entonces, yo por ejemplo, siempre que nosotros hacemos cálculos,
yo siempre digo, bueno, vamos a analizar cuál fue el porcentaje de error al utilizar este método, por ejemplo, y compararlo con datos experimentales, ¿sí? O vamos a analizar qué sucede si en lugar de hacer este ejercicio de tal manera, vamos a hacerlo de tal otra, ¿sí? Porque digo que es importante hacer esto, porque esto le permite a uno analizar un ejercicio mucho más allá de lo que está planteado en el ejercicio como tal, ¿no? Entonces, pues obviamente en los libros de termodinámica hay muchos ejercicios, ¿sí? Pero esos ejercicios de los libros se pueden explorar un poco más allá de lo que únicamente dice el enunciado, ¿sí? Entonces, eso también es importante que se mire, ¿no? Siempre, bueno, ¿qué pasa si cambio esto? ¿Qué pasa si altero esta propiedad? ¿Sí? ¿Qué pasa si aumento esta altura? Entonces, normalmente los ejercicios yo siempre hago eh, digamos, esa exploración de lo que podría pasar con un ejercicio más allá de lo que se está planteando únicamente en el enunciado. Entonces, vamos a pasar a resolver un par de ejercicios, ¿sí? Eh, y en donde vamos a implementar todo esto de la manometría. En el primer ejercicio para implementar la parte de manometría es este de acá, ¿no? Que digamos, se implementa el concepto de la física que hay detrás de la manometría para calcular lo que sucede en un medidor Venturi. Entonces, un medidor Venturi. Un medidor Venturi es un medidor que se utiliza para determinar flujos, ¿sí? Entonces, con este instrumento, que se ve algo más o menos así, ya una vez que se esté montado, ¿no? Bueno, en realidad, este es otro instrumento que funciona con el mismo concepto, un concepto de la variación de presión o la variación de dos columnas de fluido medidas en dos puntos de una tubería. Entonces, ¿eso para qué se hace? Con el objetivo de determinar cuál es el flujo de ese fluido a través de este sistema. Entonces, para determinar ese flujo siempre se parte mediante un análisis de presiones, una presión medida en la tubería y otra presión medida en una reducción de esa tubería. Bueno, este ejercicio yo lo coloco normalmente en los cursos en el curso de ingeniería mecánica. La materia de termodinámica se ve simultáneamente con la materia de mecánica de fluidos. Entonces, pero pues aquí el grupo, la mayoría son ingeniería industrial, entonces creo que el tema de mecánica de fluidos no se ve en ese curso, en esa carrera, ¿no? Pero entonces vamos a mirar aquí que este concepto de manometría se aplica para la instrumentación en un sistema, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste este ejercicio? Pues en este ejercicio lo que nos está diciendo es, oiga, eh, determine si la presión en el punto B, es decir, la presión en este punto, aumenta o disminuye con relación a la del punto A, ¿sí? Entonces, este ejercicio se resuelve simplemente ah, planteando lo siguiente, ¿sí? Estos dos tubos están expuestos ambos a la presión atmosférica, ¿sí? Entonces aquí tenemos presión atmosférica, en que nosotros decimos que es aproximadamente 100 kilopascales. Vamos a asumir que son 100 kilopascales. En realidad, exactamente son 101,325 kilopascales, pero uno lo suele aproximar a 100 kilopascales. Entonces, ¿en dónde creen que la presión es mayor? ¿En el punto A o en el punto B? ¿Cuál sería la diferencia de presiones entre esos dos puntos? ¿Qué nos dice el concepto de presión en un tubo con el que tiene un fluido? Que el que tiene más fluido encima tiene más presión. Efectivamente, el que tiene más fluido en la columna me está indicando una mayor cantidad de presión. Entonces, si nosotros identificamos la presión en el punto A y la presión en el punto B, vamos a decir lo siguiente. La presión en el punto A es igual a la presión atmosférica, ¿sí? Más la columna de fluido.
¿sí? Vamos a colocar aquí que la columna de fluido en el punto A, vamos a colocarla como HA. Entonces, recordemos que esto era ρ por la gravedad por una altura HA. Vamos a colocar HA o coloquemos LA mejor. Hagamos lo siguiente. Vamos a decir que esta altura L es la diferencia entre las dos columnas. Y aquí vamos a colocar una altura nueva que vamos a denominarla como una altura D. ¿Listo? Hasta este punto que tenemos aquí. Entonces, en el caso del punto A, la presión sería la columna hasta, digamos, hasta este nivel, que es el nivel del punto B, ¿sí? Más esta altura D. Esa sería la presión en A, ¿sí? En el punto A. Ahora, si yo quiero hacer lo mismo para el punto B, pues podemos colocar que la presión atmosférica más ρ por G por D. ¿Listo? Entonces, eh, aquí tengo dos ecuaciones, ¿sí? Entonces, utilizando estas dos ecuaciones, yo puedo eliminar la presión atmosférica, ¿no? Pues a una de estas ecuaciones le resto la otra, entonces me quedaría algo más o menos así. La presión en A menos la presión en B, ¿sí? Las presiones atmosféricas se cancelan. Y este componente de esta ecuación, el ρ por G por D, se me elimina con este ρ por G por D y me queda que esta diferencia de presiones entre los dos puntos es ρ por la gravedad por la altura L. ¿Listo? Entonces, básicamente yo puedo decir que la diferencia de presiones entre los dos puntos está dada por esta relación. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es esta relación? Rho por G por L. Entonces el Rho quiere decir la densidad del fluido que se está utilizando para medir esa diferencia de presiones. En este caso estamos hablando de queroseno que tiene un volumen específico equivalente a esto, ¿no? El volumen específico es 0. Bueno, el volumen específico lo tenemos aquí. El volumen específico es 0,00122 kilogramos por metro cúbico. Nosotros habíamos dicho que el volumen específico era el inverso ¿de quién? Del volumen sobre la masa El o, volumen específico es volumen sobre la masa, ¿no? o de la densidad. Inverso de la densidad. Entonces, estamos diciendo que es el inverso de la densidad. Y la densidad es la que necesitamos aquí en el ejercicio. ¿Listo? Entonces, um, de aquí despejamos la densidad. La densidad sabemos que es 1 sobre el volumen específico. Entonces, ¿cuánto daría la densidad para este caso? A ver, ¿cuántos ceros tenemos aquí? Tenemos 1, 2, 2 ceros. Sería... el inverso de ese, la verdad. ¿Me podrían hacer ese cálculo? 1 sobre ese valor. Eso me da 800, 819.67. 819.6. Aquí sería kilogramos por metro cúbico, ¿no? Entonces, ya cuando vayamos a sustituir aquí en la ecuación, bueno, tenemos que verificar que todas las unidades estén en el sistema internacional, ¿no? De medida. Entonces, vamos a verificar eso. Entonces, tendríamos aquí 819.6 kilogramos por metro cúbico, ¿sí? Multiplicado por la gravedad, 9.81 metros sobre segundo cuadrado. El, multiplicado por la altura, ¿no? Y en este caso la altura son 12 centímetros. Entonces, 0.12 metros. ¿Listo? Entonces, de aquí, ¿cuánto nos queda toda esta multiplicación? Creo que a mí me dio 963.93 pascales o
0.964 kilopascales. 900, ¿qué? Ah, bueno, en kilopascales, ¿cuánto quedaría mejor? O Cero mejor hagamos el cálculo con todos estos valores. ¿Cuánto con todos estos valores daría 900, qué? 964. 64. Bueno, sí. Dejémoslo así, aproximado. Bueno, entonces, fijémonos en las unidades. ¿Qué unidades tenemos aquí? ¿Mm? Kilogramos sobre metro cúbico. Bueno, si empezamos a con simplificar aquí valores, nos vamos a perder un poco, ¿no? Pero entonces tratemos de mirarlo de la siguiente manera. Kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, ¿a qué hace referencia? ¿Unidades de qué? Kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Esos son pascales, son newtons sobre... Bueno, entonces kilogramo metro sobre segundo cuadrado son unidades de fuerza, ¿no? ¿Sí? Un newton es kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Entonces, aquí tendría un newton con estas tres unidades. Y este metro cúbico se me cancela con este metro. Entonces me queda aquí metros cuadrados. Entonces me queda newton sobre metro cuadrado, que sería equivalente a ¿qué? A 964 pascales. ¿Listo? Entonces aquí tenemos las unidades de presión que nos muestra la diferencia de presiones entre estos dos puntos. ¿Sí? Entonces nosotros sabemos que la presión en B tiene que ser menor que la presión en A, ¿sí? Y que la diferencia entre esos dos puntos está dada por esta columna que tenemos acá, en donde tenemos una diferencia de presiones de 964 kilopascales entre esos dos puntos. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros ya tenemos el Venturi diseñado y todo, pues normalmente, ¿qué es un Venturi? Es simplemente una tubería o es un dispositivo en donde se produce una diferencia o una caída en la sección transversal de esa tubería para producir justamente una caída en la presión del fluido. ¿Listo? Entonces vemos que la presión en B es menor que la presión en A en esta proporción. ¿Listo? Entonces hay una caída en la presión del fluido. Y esa caída en la presión del fluido está directamente relacionada con este flujo, que no vamos a entrar a mirar esto, cómo se calcula en este momento, ¿sí? Esto hace parte de otro curso, ¿no? Pero entonces fijémonos que esa sería una utilidad de aprovechar esta diferencia de las columnas de fluido a través de un flujo en un sistema, en una tubería. Entonces, es una aplicación que se le podría dar a eso, ¿no? Siempre buscar la forma de medir presiones en un sistema y en este caso, esa diferencia de presiones yo la aprovecho para determinar el flujo a través de una tubería. Bueno, vamos ahora a hacer otro ejercicio. ¿Sí quedó este claro? ¿Alguna duda? Y entonces ya hemos pregunta? expresado la diferencia de presiones. ¿Perdón? Que entonces la respuesta es la diferencia de las presiones de A y B. Sí, porque nosotros desconocemos esta altura para saber cuál es la presión total en A o la presión total en B. ¿Sí? O sea, aquí lo que me están preguntando en el ejercicio es si la presión en A disminuye o en la presión en B disminuye. ¿Sí? Entonces, lo único que nosotros podemos decir, sí, efectivamente la presión en B disminuye y disminuye en esta proporción con relación a A. ¿Listo? Eso es lo que podemos hacer porque, como le digo, nosotros no conocemos esta altura D para saber cuál es la presión efectiva en A o la presión efectiva en B. ¿Vale? Bueno, entonces, ahora vamos a mirar otro ejercicio, muchachos. Voy a tratar de avanzar un poco más rápido para que podamos adelantar un poco el tema siguiente. Entonces, en este otro ejercicio, nos dice lo siguiente. La figura muestra dos tanques que contienen aire. ¿Listo? Entonces, en ambos tanques hay aire. ¿Listo?
siendo que el tanque A se encuentra dentro del tanque B. Entonces, este tanque lo tengo dentro del tanque B. La presión absoluta del tanque A es de 267 kilopascales. Entonces, nosotros sabemos cuál es la presión total en este tanque, ¿vale? Un manómetro en A mide una presión de 140. Entonces tenemos aquí una medida de 140 kilopascales que me está dando el valor manométrico, ¿no? Un manómetro. Entonces aquí tengo presión manométrica y recordemos que la presión manométrica es, en este caso, la vamos a considerar como la presión absoluta, ¿cierto? Menos la presión atmosférica. Pero fijémonos que este tanque A está dentro del tanque B, es decir, está expuesto a un ambiente, ¿sí? Que tiene una presión, en este caso, la presión del tanque B. Si nosotros tuviéramos el manómetro aquí puesto, pues este manómetro me mediría la presión del tanque B con relación a su ambiente, que en este caso sería la atmósfera. En este caso, este manómetro me está midiendo la presión del tanque A con relación al ambiente B, ¿cierto? Porque es el ambiente bajo el cual está expuesto. Entonces, ahorita que empezamos a colocar las ecuaciones, vamos a mirar qué nos da. Entonces, un manómetro en U que contiene mercurio es conectado al tanque B. ¿Listo? Entonces, este manómetro está conectado al tanque B. Determine la presión absoluta del tanque B, es decir, cuál es la presión aquí, en este ambiente, y cuál es la altura de la columna L. Considere una presión atmosférica de 101 kilopascales. ¿Listo? Entonces, empecemos a identificar qué conocemos. ¿Sí? ¿Qué conocemos de este ejercicio? O identifiquemos las variables que conocemos y las variables que necesitamos determinar. ¿Listo? Entonces, conocemos el fluido. ¿Sí? Entonces, vamos a ir identificando variables. Conocemos este fluido. ¿Listo? Entonces, conocemos la presión en A, la presión absoluta en A. Entonces, nosotros sabemos que la presión absoluta en A es de 267,7 kilopascales. ¿Listo? También conocemos la presión manométrica en A, ¿sí? Que es la medida por este manómetro. ¿Sí? Conocemos esta presión, conocemos esta presión. La presión manométrica en A es 140 kilopascales. ¿Listo? Conocemos el fluido, que sería en este caso mercurio, y que el mercurio tiene esta densidad, 13,59 gramos por centímetro cúbico. O bueno, íbamos a colocar aquí la densidad del mercurio, pero en kilogramos por metro cúbico. La densidad del mercurio es de 13.600. Vamos a, bueno, coloquémoslo aquí, 13.590 kilogramos por metro cúbico. ¿Listo? Y conocemos la presión atmosférica. ¿Sí? Entonces, la presión atmosférica sería igual a 101 kilopascales. ¿Listo? Esos son los datos que conocemos. El esquema ya lo tenemos, entonces no necesitamos hacer un diagrama esquemático. ¿Sí? El diagrama esquemático ya me lo da en ejercicio en este caso. Como les digo, en algunos ejercicios solamente me dan el texto. Entonces sería, le tocaría a uno empezar a hacer el diagrama. Entonces, conozco la presión atmosférica y conozco este valor. ¿Listo? ¿Qué desconozco? Entonces lo voy a colocar aquí en verde o lo voy a colocar aquí en amarillo. Desconozco la presión en el tanque B y desconozco la longitud de él. ¿Listo? Eso es lo que nos están preguntando. Entonces, determine la presión absoluta en B. ¿Sí? Y determine la longitud de él. ¿Listo? Entonces ya hicimos los primeros tres pasos, el esquema y la identificación de las variables, las que conozco y las que desconozco, ¿sí? Una pregunta, ¿las fechas que aparecen en módulos parciales son las que son o no? ¿Sí?
Me tocaría verificar. Pero bueno, la primera es del 28 de noviembre. O sea, a final de este mes. ¿Listo? Yo creo que el tema lo terminamos la próxima semana. Entonces nos quedaría ahí una semanita para hacer ejercicios. ¿Listo? O sea, entre esta semana y la próxima yo creo que alcanzamos a terminar. En el peor de los casos, pasamos la fecha para tal vez unos días después. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? Profe, o sea, el parcial estaría para dentro de 2 semanas. 28. 3 semanas, ¿no? Ah, bueno. Sí, 28 es un sábado. Entonces sería este sábado el 15. ¿Sí? La cuestión es que hay que subir notas al sistema el 11, ¿no? Entonces, en el peor de los casos, como les digo, lo podemos pasar para algún día de esa semana. Lo que pasa es que yo lo hago así porque como tengo tantos cursos, entonces es más fácil para mí calificar para tener las notas para ese día 11. Porque es que este semestre los grupos están muy grandes, entonces me va a tomar más tiempo calificando. ¿Vale? Bueno. Entonces, digamos, ya cumplimos con los 3 pasos que les dije antes, ¿no? ¿Cuáles son las variables que conozco? ¿Cuáles son las variables que desconozco? Y un esquema de lo que está sucediendo. Entonces, aquí tengo el esquema, las variables que conozco y las que desconozco. Ahora vamos a mirar cuál es el modelo que me sirve, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del modelo, ¿cuál es la expresión o cuál es la relación matemática que existe entre estas variables? Entonces, nosotros aplicamos el concepto de manometría a estos tanques, ¿sí? Entonces, particularmente en el tanque A, ¿sí? En el tanque A yo tengo la presión manométrica y tengo la presión absoluta. Yo sé que esas dos presiones se relacionan de la siguiente manera. Entonces, la presión manométrica, voy a colocarla aquí, en el tanque A, y tengo lo siguiente. Yo tengo que la presión absoluta, la presión manométrica es equivalente a la presión absoluta menos la presión atmosférica. Pero como les decía, esta presión atmosférica en realidad no es la presión atmosférica, sino es la presión a la cual está expuesto este tanque, ¿sí? Este tanque está dentro del tanque B. Entonces, esta presión, la presión del ambiente al cual está expuesto el tanque B, en realidad no es la presión atmosférica, sería la presión del tanque B. ¿Sí me entienden aquí lo que estoy haciendo? Recordemos que esta relación, la relación entre la presión absoluta y la presión manométrica es una diferencia con relación a una referencia que haya en un determinado lugar. Normalmente en la Tierra, ¿no? La referencia de manera general es la presión atmosférica, ¿sí? Porque la presión atmosférica, digamos, es el ambiente, digamos, más común bajo el cual están expuestos la mayoría de los cuerpos en la Tierra. Sin embargo, aquí estamos hablando de un cuerpo que está dentro de otro cuerpo. Entonces, en este caso, la diferencia entre la presión absoluta en A y la presión manométrica va a ser la presión a la cual está expuesto este tanque, que sería la presión en B. ¿Listo? Entonces, aquí la presión absoluta en B. Aquí sería la presión absoluta en A. Y aquí sería la presión manométrica en A. ¿Listo? Entonces, de aquí yo podría despejar la presión en B. Entonces, la presión absoluta en B no sería más que la presión absoluta en A menos la presión manométrica en A. Entonces aquí yo tendría, ya vamos a reemplazar valores, 267.7 kilopascales menos 140. Vamos a poner esto para acá un poquito. Menos 140
Entonces, nuevamente, la presión manométrica es igual a la presión absoluta menos la presión de referencia que yo estoy utilizando. En este caso, la presión de referencia es la presión en el tanque B, ¿sí? Entonces, me queda que la presión manométrica es igual a la presión absoluta en A menos la presión absoluta en B, que sería la referencia que yo tendría en este caso. Entonces, despejo la presión absoluta en B y me queda la presión absoluta en A menos la presión manométrica en A. Y con toda esta diferencia, 127.7, ¿no? 127,7, sí. 0,7 kilopascales. ¿Listo? Entonces aquí ya tengo mi primera respuesta. ¿Cuál es la presión en el tanque B? Yo sé que la presión en el tanque B es 127,7 kilopascales, presión absoluta. ¿Esa presión absoluta sería mayor o menor que la presión atmosférica? Mayor. Mayor, ¿cierto? Entonces, está de acuerdo con la configuración del fluido, ¿no? Fijémonos que si las presiones son iguales, el fluido tiene que tener la misma altura, ¿no? Pero en este caso, como la presión en el tanque es mayor a la presión en el tanque, a la presión atmosférica, pues desplaza una columna de fluido, ¿cierto? Y esa columna de fluido, pues va a tener una altura, ¿sí? Que me va a mostrar la diferencia entre la presión del tanque y la presión de la atmósfera, ¿sí? Entonces, aquí, una vez hecho este cálculo, pues ya yo ya identifico que la presión... preguntemos lo siguiente, ¿qué pasaría con la altura de la columna de fluido si la presión del tanque B me diera 90, por ejemplo? ¿No? 90 kilopascales. ¿Sí? ¿Qué pasaría con esta columna de fluido si la presión en el tanque B fuera 90 kilopascales? Se recogería y perdería altura del lado derecho. Bueno, entonces, si fuera 100 kilopascales, la altura de la columna sería la misma de ambos lados, ¿no? Bueno, 101 kilopascales. Ahora, como la presión, si yo digo que la presión es de 90 kilopascales en lugar de estos 127, pues lo que sucedería con esta configuración de este tubo sería que se invertiría, ¿no? Entonces yo tendría, supongamos aquí el nivel en este punto y el nivel por aquí en este punto. ¿Listo? Entonces esa sería una hipótesis de lo que ocurriría en el caso contrario, ¿no? Entonces, no sé si alguno de ustedes de pronto quiere jugar con esta cuestión de las presiones manométricas, lo puede hacer en la casa fácilmente, ¿no? Se consumen una manguerita, esas transparentes, colocan una escala detrás de la manguerita, ¿sí? Y empiezan a medir, quiero por ejemplo medir la presión en el fondo del tanque del acuario, qué sé yo, o en el fondo del tanque en algún punto, ¿no? Entonces, usted lo que hace es que calcula con la manguerita la presión en ese lugar mediante los cálculos que venimos haciendo aquí, ¿no? Entonces, normalmente estos tipos de manómetros son manómetros que son de fácil construcción, son relativamente económicos y dan una medida que en algunos casos es bastante exacta, ¿sí? Entonces, bueno, en este caso, como la presión en el tanque B nos da mayor a la presión atmosférica, ¿sí? Esto es mayor que la presión atmosférica. Entonces, lo que nos hace es que desplaza una cantidad del fluido de mercurio que tengo acá, una cierta altura. ¿Listo? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es una relación entre estas dos presiones, ¿sí? Yo sé que la presión en este punto es la presión en el tanque B, ¿no? La presión en este punto es la presión en B, porque normalmente la presión en gases se mantiene distribuida en toda su extensión, ¿no? Entonces, en los gases, digamos, la altura, cuando estamos hablando de alturas pequeñas, es indiferente sobre el valor de la presión. Entonces, cualquier valor de presión que yo tenga en todos estos puntos que tengo aquí, va a ser una presión similar, ¿no? Muy próxima.
Entonces, la presión en B, que la acabo de medir aquí con estos valores, es la misma presión que yo tendría en este punto. Y la presión en este punto es la misma presión en este otro punto. Entonces, nosotros ya habíamos dicho cómo se relacionaban estos dos valores, ¿no? Entonces, nosotros decíamos aquí que la presión atmosférica más la presión de esta columna sería equivalente a la presión en B. ¿Listo? Entonces, quedaría que la presión atmosférica más la presión de la columna de fluido, que sería ρ por la gravedad por la longitud, es equivalente a la presión absoluta en B. ¿Sí? De acá despejamos lo que sería L. Entonces nos quedaría que la longitud L es equivalente a la presión absoluta en B menos la presión atmosférica sobre ρ por la gravedad. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí de esta ecuación, ¿qué podemos nosotros deducir? ¿Sí? En este caso todavía no hemos sustituido valores. Como la densidad está dividiendo aquí en esta operación, pues entre más denso sea el fluido, pues menor va a ser esa longitud L y más compacto va a ser mi medidor. ¿Sí? Si yo tengo un líquido que tiene una densidad muy bajita, pues yo voy a tener una columna bastante grande. ¿Listo? Entonces, este sería, digamos, el... pensemos en lo siguiente. ¿Qué pasaría con la columna de fluido si yo utilizara un tipo de manómetro de este tipo, por ejemplo, en la Luna? ¿Qué sucedería? La presión La, de... pre- la presión en la Luna no existe, ¿no? no existe, sí. Porque la Luna no tiene atmósfera, ¿sí? O no, digamos que la presión atmosférica en la Luna es insignificante, ¿sí? Muy pequeña. Entonces este concepto desaparece. Pero, ¿qué también estaría cambiando en ese dispositivo? La gravedad. La gravedad, ¿no? La gravedad en la Luna es menor, entonces nosotros esperamos que esta L sea mucho más grande, ¿sí? Para medir esa diferencia de presiones. Entonces, eh, siempre hay que tener eso en cuenta, ¿no? Entonces, es importante como relacionar esas variables dependiendo de cuál es el caso que se está trabajando. O, por ejemplo, si yo tengo un instrumento de estos, por ejemplo, en un observatorio, por ejemplo, en esos observatorios que hay en Chile, de astronomía, ¿sí? Que quedan en unas montañas y esas montañas son bastante altas. Entonces yo tendría que mirar en cuánto se estaría modificando esta presión, ¿sí? Esta presión atmosférica y hacer la corrección para ese cálculo. Bueno, entonces ahora sí vamos a sustituir los valores. Tenemos que la presión absoluta en B es de 127. Entonces quedaríamos aquí 127,7 menos la presión atmosférica, que era de 101 kilopascales. Y todo esto dividido en la gravedad, que sería 9,81, multiplicado por la densidad del fluido, que en este caso es 13.000. mercurio, ¿no? 13.590. Vamos a colocar unidades, ¿no? Aquí tenemos kilopascales, ¿sí? Y aquí nosotros tenemos, entonces, la gravedad en metros por segundo cuadrado, ¿sí? Y esta que sería la densidad en kilogramos por metro cúbico. ¿Listo? Entonces, nuevamente, esta multiplicación que tengo aquí, ¿sí? Aquí hay que tener cuidado con las presiones. Vamos a ver, con las unidades, perdón. ¿Por qué creen que hay que tener cuidado con las unidades?
Porque no se podrían cancelar y no nos dejan. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Nos fijémonos aquí. Aquí tenemos que esta multiplicación de estos dos valores, nuevamente, kilogramos por metro sobre segundo cuadrado son newton, ¿no? Y newton sobre metro cuadrado, ¿sí? Entonces aquí me quedaría, bueno, newton sobre metro cuadrado son pascales, ¿no? Entonces me quedaría pascales sobre metro, pero aquí tengo kilopascales, ¿sí? Entonces, una alternativa que tendría aquí para, digamos, que esto me quede con una coherencia en las unidades, ¿sí? Es que paso el numerador, lo paso todo a pascales, ¿no? Yo podría pasar todo este numerador a pascales en lugar de dejarlo aquí en valor de kilopascales. Entonces, ¿cómo me quedaría esto? Me quedaría 127.700, ¿sí? Menos 101.000 pascales. ¿Sí? En lugar de dejarlo en kilopascales, lo paso a pascales, ¿sí? Entonces, aquí ya me queda nuevamente, kilogramo por metro sobre segundo cuadrado es unidad de newton. Newton sobre metro cuadrado son pascales, entonces esto aquí en el denominador me quedaría en unidades de pascales sobre metro. Entonces ahora sí se me pueden cancelar los pascales, ¿sí? Y me pasa el metro a la parte superior, que es una unidad de longitud. Entonces, nuevamente, voy a colocar aquí, kilogramos por metro sobre segundo cuadrado son newton, ¿sí? Me parece que faltó un cero en la ecuación de arriba. Dice Sí. 10.100. Sí. Correcto. Y newton, vamos a colocar aquí, newton sobre metro cuadrado, son las unidades de presión en el sistema internacional que son en pascales, ¿sí? Entonces, como aquí tenía kilopascales, y aquí abajo tengo pascales sobre metro, porque aquí tenemos metro cúbico, ¿no? Entonces, hay que tener una coherencia con las unidades para que yo obtenga un resultado válido. Entonces, ahora sí, en el denominador me va a quedar pascales sobre metro, y el metro pasaría arriba, y me quedaría todo en unidades de longitud. ¿Cuánto daría todo ese cálculo? 0,2 metros. 0.2. Ujú. 0.2 metros. ¿Listo? O 20 centímetros. Yo sé que necesitaría una longitud de tubo de 20 centímetros, pero sé que la diferencia de alturas, ¿sí? Entre los dos valores que yo tenga en ese tubo va a ser de 20 centímetros, ¿sí? Entonces, la diferencia entre este nivel de acá, medido en PB, perdón, en el tanque B, y la presión atmosférica, va a ser una diferencia de altura de 20 centímetros. ¿Listo? ¿Sí quedó claro el ejercicio, muchachos? Entonces, revisen otros ejercicios que tengan esa parte de manometría. Y traten de resolverlo. Digamos, este es de los que encontré así como más interesantes, por lo que uno tiene que hacer, digamos, aplicar diferentes conceptos, ¿no? El concepto de presión manométrica y presión absoluta en un tanque, utilizando un manómetro, digamos, de estos Burton, tengo aquí, y eso, digamos, colocarlo equivalente a lo que sería la medida de un manómetro cuando nosotros tenemos un fluido en un tubo, ¿no? ¿Sí quedó claro? ¿O hay alguna duda, alguna pregunta? Antes de continuar al siguiente tema. No, por ahora ninguna duda. Bueno. Entonces vamos a iniciar el nuevo capítulo, que es el capítulo que vamos a mirar en las próximas 2 semanas, ¿sí? Que es el capítulo de propiedades de la sustancia pura, ¿sí? Entonces, en este capítulo lo que vamos a trabajar es identificar propiedades, ¿sí? Entonces, vamos a mirar entonces cómo se relacionan diferentes tipos de propiedades. Vamos a mirar que en el caso, por ejemplo, de los gases ideales, al final del curso, del capítulo, vamos a mirar que en el caso de gases ideales,
yo puedo establecer ecuaciones que me relacionen ciertas propiedades, ¿no? Entonces, ustedes probablemente en algún curso de química ya utilizaron esta ecuación, ¿no? P por B igual a RT, ¿sí? Que es la ecuación de estado para gases ideales. Esa ecuación de estado me relaciona mediante un modelo, que en este caso es esta ecuación, lo que sucede con esas tres variables, la presión, el volumen específico y la temperatura. Sin embargo, no todas las propiedades en termodinámica se pueden calcular mediante ecuaciones, ¿sí? Muchas de las propiedades en termodinámica se deben determinar mediante datos experimentales, ¿sí? Porque es muy difícil encontrar una ecuación que prediga el comportamiento de esas propiedades. Entonces, bueno, antes de empezar a mirar cómo determinar propiedades en diferentes sustancias, vamos a definir algunos conceptos. Denme un segundo, muchachos. Bueno, entonces, ¿cuáles son esos conceptos que vamos a mirar? Vamos a mirar primero, bueno, fijémonos aquí que vamos a hablar sobre propiedades de la sustancia pura. Entonces, antes de hablar de cuáles son esas propiedades, tenemos que hablar de qué es una sustancia pura. Un segundo. Qué pena, muchachos. Bueno, entonces, como les decía, antes de hablar de sus propiedades en esas sustancias, tenemos que definir qué es una sustancia pura. Bueno, entonces, cuando estamos hablando de sustancias puras, entonces tenemos que hablar primero que básicamente una sustancia pura es una cantidad de materia, ¿sí? Entonces, imaginémonos una cantidad de materia definida aquí por un volumen hipotético cualquiera, ¿no? Entonces, es una cantidad de materia, de sustancia pura, estamos hablando que es una cantidad de materia que tiene o conformada, ¿no? Una composición química uniforme. Química uniforme o homogénea, mejor. Composición química homogénea. ¿Sí? Entonces, esta sería como la definición de lo que sería una sustancia pura. Entonces, es una cantidad de sustancia, es una cantidad de materia que tiene una característica y es que su composición química es homogénea. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir que sea una composición química homogénea? ¿Sí? Entonces, estamos hablando de una cantidad de materia, por ejemplo, supongamos que tenemos agua pura, ¿sí? Es decir, agua sin ningún tipo de, de sal en solución o que no esté mezclada con otro tipo de sustancia. Entonces, estamos hablando de que químicamente el agua es H2O. ¿Sí? Entonces, a esto es lo que nos referimos a una sustancia pura, ¿no? Entonces, tiene una composición química homogénea, que sería en este caso 2 moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno. ¿Listo? Ok. Ahora, bueno, hay ciertas sustancias que no son sustancias puras, pero se pueden considerar sustancias puras
puesto que sus propiedades, digamos, o puesto que es una mezcla que se mantiene, digamos, constante, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en el aire, ¿sí? ¿Alguien sabe cuál es la composición del aire? Ah, bueno, yo ya les mencioné cuál era la composición del aire en una clase pasada, ¿no? Entonces, el aire atmosférico eh, el aire atmosférico tiene una composición de una proporción de nitrógeno y una proporción de oxígeno, ¿sí? Cada uno de estos gases es una sustancia pura, pero los dos forman una mezcla, ¿sí? Una mezcla de sustancias puras. Entonces, en este caso, el aire atmosférico, digamos, siendo estrictos, es una mezcla de gases, ¿sí? Pero entonces, en termodinámica muchas veces se considera como una sustancia pura, puesto que esta composición del aire, es prácticamente invariable, ¿sí? O sea, varía muy poco, ¿sí? Entonces, como es una mezcla de gases que permanece constante, digamos, eh, ah, sí, que su composición es prácticamente invariable, se puede llegar a considerar como una sustancia pura, pero técnicamente es una mezcla de sustancias puras. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el aire? Que el aire, por ejemplo, ha sido estudiado ampliamente y del aire se han sacado propiedades en muchas condiciones de temperatura y de presión, considerando siempre la composición, que bueno, en realidad no son solamente esos dos gases, ¿no? Hay otros gases adicionales en la atmósfera, pero digamos, estos dos son los gases más abundantes en la atmósfera. Vamos a colocar unos puntos suspensivos para indicar que hay más. ¿Listo? Entonces, recordemos, es una sustancia pura, una cantidad de materia que tiene una composición química homogénea. Ahora, ¿qué sucede? Esa sustancia pura puede presentar diferentes fases, ¿sí? La fase ya tiene que ver con la composición física, ¿sí? Con la composición estructural. La composición química es cuáles elementos químicos constituyen esa sustancia, ¿sí? Y cuando estamos hablando de la composición física o de la composición estructural, estamos hablando de cómo está organizada esa sustancia dentro de un arreglo de moléculas, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que la molécula del agua es esta que tenemos aquí, ¿sí? Y sabemos que existen una serie de fases en el agua, ¿no? Entonces nosotros podemos tener la fase sólida, la fase líquida y la fase gaseosa, ¿sí? Entonces, estas fases están caracterizadas por diferentes composiciones físicas, ¿sí? Entonces, vamos a mirar qué sucede en cada una de esas fases, ¿sí? Entonces, el agua líquida en la condición de fase sólida, pues nosotros las llamamos comúnmente como hielo, ¿sí? ¿Y qué característica tiene esa fase sólida? Esa fase sólida tiene la característica de que las moléculas, ¿sí? Las moléculas de esta sustancia están arregladas, están organizadas en un arreglo, ¿sí? Digamos, en el espacio, ¿no? En un arreglo de moléculas que tiene una configuración específica, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que el hielo, cuando se produce el hielo, puede formar diferentes estructuras y es por eso es que, por ejemplo, eh, cuando nosotros enfriamos el hielo, por ejemplo, vemos que en algunas partes es como más blanquito, en otras partes es transparente, ¿sí? Eso tiene que ver con esta composición estructural, ¿sí? Cómo están organizadas las moléculas de agua en ese arreglo ah, que me da un sólido, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con estas moléculas que yo tengo aquí en este arreglo? ¿Sí? Entonces, vamos a definir que esto es una molécula de agua, ¿no? O sea, esto sería H2O, ¿sí? Esta molécula de agua, cuando está cuando está en la forma sólida, ¿sí? Tiene unos enlaces con otras moléculas. Entonces aquí existen unas fuerzas intermoleculares. ¿Alguien se acuerda en química cómo se llaman esas fuerzas intermoleculares en el agua?
Ustedes ven química, ¿no? En industrial. Sí, química básica. Entonces, no sé si se acuerdan de los puentes H, las fuerzas de hidrógeno. Bueno, entonces hay unas fuerzas producidas entre las moléculas, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con la forma como está organizada la molécula de agua. Normalmente la molécula de agua tiene esta forma, ¿sí? Entonces, normalmente en esta región de la molécula, nosotros tenemos un desequilibrio magnético, ¿sí? Aquí tenemos recordemos que el hidrógeno siempre me forma una carga positiva y el oxígeno siempre me forma una carga negativa. Entonces tiene que haber como un equilibrio entre estos dos. Entonces, si nosotros nos fijamos, aquí se produce un desequilibrio magnético. Y ese desequilibrio magnético, cuando yo tengo otras moléculas próximas, ¿sí? Me produce unas fuerzas entre esas moléculas que yo tengo en ese arreglo. Y eso forma unas estructuras características, ¿sí? Pero bueno, ahí me salgo un poco del tema. Entonces, ¿qué es lo que sucede con estas moléculas? ¿Sí? Uno pensaría que estas moléculas están quietas cuando estamos hablando de un sólido, ¿cierto? Nosotros pensamos que una molécula está completamente quieta, es decir, que yo tengo esta molécula en esta posición y esta molécula en esta posición y que estos átomos no se mueven y que permanecen ahí quieticos, ¿sí? Pero la realidad es diferente. La realidad es que estos enlaces están en permanente movimiento, ¿sí? O sea, este enlace que me une las dos moléculas de agua están permanentemente moviéndose. Lo que pasa es que el movimiento es demasiado pequeño y uno no lo percibe, ¿sí? Y ese movimiento es un movimiento de vibración, ¿sí? Entonces, si nosotros tuviéramos un microscopio y pudiéramos mirar bien de cerca lo que sucede con la estructura de esta sustancia, pues vamos a ver que estas moléculas están permanentemente moviéndose, están vibrando unas con otras, ¿sí? Entonces, estos enlaces están en permanente vibración. Entonces, pues eso hace, recordemos que siempre que estemos hablando de vibración a nivel molecular, estamos hablando de una energía cinética. En este caso es una energía cinética vibracional, ¿sí? Y esa energía cinética vibracional tiene una determinada magnitud, ¿vale? Listo. Entonces, imaginémonos lo siguiente. Imaginémonos allá el caso que había presentado cuando estábamos definiendo qué era un estado, ¿no? Imaginémonos que tenemos aquí un recipiente, ¿sí? Y que en ese recipiente tenemos una determinada cantidad de agua. ¿Listo? Tenemos una determinada cantidad de agua en ese recipiente, o que inicialmente teníamos bloquecitos de hielo. ¿Sí? ¿Y qué pasa si a esos bloques de hielo yo les suministro energía? ¿Qué va a suceder? Los enlaces, las fuerzas entre los Se enlaces se rompen. estas moléculas empiezan a vibrar cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta que las fuerzas intermoleculares no son capaces de mantener unidas esas fuerzas porque ya la energía cinética que hay entre estos enlaces es muy grande, ¿cierto? Y entonces esa energía cinética entre esos enlaces es muy grande y empieza a hacer que estas moléculas empiecen a desplazarse unas sobre otras, que empiece a haber como una especie de cizallamiento entre las moléculas y ellas puedan como moverse unas sobre otras. Todavía no libremente, es decir, todavía sigue habiendo unas fuerzas intermoleculares, pero en este caso las fuerzas intermoleculares van a empezar a permitir el movimiento ya translacional de esas moléculas, ¿sí? Entonces, es decir, estas moléculas se pueden mover, pero van a seguir siendo, digamos, unidas a las otras moléculas, pero se pueden mover unas con otras. En este caso, únicamente podían vibrar. Ahora las moléculas pueden tener un desplazamiento unas con otras, es decir, esta molécula se puede mover de esta posición y puede pasar a esta posición aquí, pero siempre unida a las otras moléculas que constituyen esa sustancia, ¿sí? Entonces ahí estamos hablando de que las moléculas ganaron energía cinética, ¿sí? A nivel microscópico, ¿sí? Entonces, esta energía cinética aumentó, ¿sí? Por esta cantidad de energía que yo le suministré, y eso hace pues que estas moléculas que tengo aquí en la fase líquida tengan una energía cinética mayor.
¿Y qué es lo que sucede? Eso hace que el arreglo tridimensional que yo tenía acá se destruya y tenga simplemente una serie de moléculas unidas, pero que no tienen una configuración característica, sino que están en permanente movimiento. Y a esto es lo que conocemos como una fase líquida. ¿Listo? Entonces, en la fase líquida, las moléculas tienen mayor movimiento y por lo tanto mayor energía cinética, ¿sí? Entonces, la energía cinética, como vemos, aumenta en esta dirección. Energía cinética a nivel microscópico, ¿no? ¿Sí? Porque el pote aquí con agua no se está moviendo a ningún lado, ¿no? Él está aquí quietico, está estático, ¿sí? Pero a nivel microscópico las moléculas sí están en movimiento, ¿sí? Entonces aquí hablábamos de energía cinética vibracional, aquí ya estamos hablando de energía cinética, además de vibracional, en una energía cinética translacional, ¿sí? Las moléculas se están moviendo unas con relación a otras, pero de modo global se mantienen unidas con esas fuerzas intermoleculares. ¿Listo? Entonces, si yo le sigo suministrando energías mediante calor a ese sistema, pues ¿qué va a pasar? Que ya definitivamente las fuerzas intermoleculares no son capaces de mantenerme todas esas moléculas juntas y empiezan esas moléculas a moverse libremente en el espacio, ¿sí? Entonces, una vez que yo logro eso, pues le adiciono una mayor cantidad de energía cinética a nivel microscópico y esa energía a nivel, microscópica eh, tiene la característica de que ya es muy superior a la energía intermolecular y por lo tanto las moléculas ya van a empezar a viajar libremente en el espacio. Y ahí es cuando pasamos de la fase líquida a la fase gaseosa. ¿Listo? Entonces, las fases, fijémonos que todas estas moléculas que constituyen cada uno de estos elementos, estamos hablando de que son moléculas de agua. ¿Sí? Tenemos molécula de agua y moléculas de agua. Entonces, en todas existe una homogeneidad química, ¿sí? La misma composición química, H2O. Sin embargo, la composición estructural, la forma como están organizadas esas moléculas, cambió, ¿sí? Y a eso es lo que denominamos fases. ¿Listo? Fases. ¿Sí? Entonces, las fases de una sustancia pura son... entonces, una fase es una cantidad de materia que tiene una homogeneidad tanto química, ¿sí? Porque en cada una de estas hay homogeneidad química, ¿sí? Ah, pero también tiene que tener una característica estructural, ¿sí? Entonces, tiene que tener, además de una homogeneidad química, por lo que estamos hablando de una sustancia pura, ¿sí? Entonces, la fase de una sustancia pura tiene que garantizarme primero una homogeneidad química y además tiene que garantizarme una homogeneidad estructural. Entonces, aquí tenemos tres fases, sólida, líquida y gaseosa. Y bueno, y recordemos que entre esas tres fases, nosotros hablamos que existen procesos, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama el proceso de cuando yo paso de la fase sólida a la fase líquida? ¿Un proceso de qué? Fusión, profe. Fusión, ¿no? Entonces, aquí en azul sabemos que a esto le decimos fusión. ¿Listo? El proceso inverso entonces se llama ¿cómo? Solidificación. Es solidificación. Si es el proceso inverso, estamos hablando de solidificación. Bueno, cuando estamos hablando de líquido gas, cuando el líquido se vuelve un gas, Ebullición. una ebullición o evaporación, cualquiera de las dos. Y el inverso sería Condensación. condensación. Y aquí tenemos las sublimaciones, ¿no?
que son unos casos que tal vez no son tan evidentes en la naturaleza, pero que bueno, hay un caso específico en donde el proceso de sublimación es bastante claro, ¿no? Que es el del hielo químico. Entonces aquí tenemos la sublimación, cuando es sólido, gas, y la sublimación inversa. ¿Listo? Entonces ahí tenemos cada uno de los procesos que caracterizan el cambio de fase, el cambio de fases en una sustancia pura, ¿listo? Entonces, si tenemos agua, por ejemplo, el agua en la condición sólida le decimos hielo. Cuando el hielo se funde, pasa a agua líquida, ¿sí? O cuando el agua líquida se enfría lo suficiente, pues va a pasar a la forma sólida, que es el hielo, ¿sí? Nuevamente, si yo sigo calentando el agua líquida, la voy a evaporar o se va a presentar la ebullición de esa cantidad de sustancia. Y si hago el proceso contrario, pues tengo es la condensación. ¿Listo? Entonces aquí tenemos las diferentes fases que se pueden presentar en una sustancia pura. Existe una cuarta fase, ¿no? Que es la fase de plasma, ¿sí? Pero el plasma ya es una fase un poco más avanzada. Y ya existen otras formas de fase en la materia que ya son un poco más avanzadas en términos físicos. Entonces, ahora lo que vamos a mirar es qué nombre nosotros le damos cuando tenemos un cambio de fase. ¿Listo? ¿Hay alguna duda sobre esto que acabamos de ver? ¿Sí? No. Entonces, por ahora solamente hicimos la definición de una sustancia pura. Entonces, lo que vamos a mirar ahora es qué sucede con las sustancias puras cuando están cambiando de fase. ¿Sí? Entonces, imaginémonos que vamos a hacer el siguiente experimento. ¿Sí? Vamos a hacer un experimento en donde nosotros tenemos una cantidad de agua en un tubo, ¿sí? Entonces imaginémonos que esto es un tubo, ¿sí? Y nosotros ese tubo lo vamos a llenar con una cantidad de agua hasta esta línea que tenemos aquí negra, o esta línea punteada, mejor dicho, ¿sí? Entonces aquí nosotros tenemos una cantidad de agua, ¿sí? Líquida. Entonces vamos a colocar aquí, vamos a colocar el agua líquida así con estas líneas. ¿Listo? Ok. Entonces, y digamos, aquí nosotros colocamos un pistoncito, ¿sí? Entonces es un elemento que se va a mover libremente. Es un elemento que se va a mover libremente. Sí, es un pistoncito. Entonces, ¿cuál va a ser la presión del agua en este punto? Bueno, supongamos que es una cantidad de agua bastante pequeña. ¿Cuál va a ser la presión del agua ahí? ¿Sí? ¿Cuál va a ser, o a qué fuerzas está digamos, sometida a esa cantidad de agua? Si aquí está abierto, este tubo está abierto. La presión atmosférica y tal vez el peso del pistón. Exactamente. Entonces yo voy a tener una presión atmosférica que se va a distribuir a través de todos estos pistones, ¿no? Entonces, es decir, yo voy a tener una presión atmosférica aquí, ¿sí? Y si el pistón tiene un peso, efectivamente tendría que considerar cuál sería la fuerza que estaría ejerciendo ese pistón sobre el agua. Y si la fuerza es considerable, pues aumentaría la presión. Pero vamos a decir que el peso del pistón es despreciable. ¿Listo? Entonces aquí estaríamos diciendo que la presión en el agua sería equivalente a la presión atmosférica. ¿Listo? Entonces ahí vamos a decir nosotros que la presión únicamente está expuesta a la presión atmosférica. Bueno. Voy a colocarlo aquí. Bueno, entonces aquí marquemos una línea de referencia que va a ser la línea Z. ¿Sí? Vamos a decir que Z va a aumentar en esta dirección en la medida en que nosotros vamos teniendo un cambio de fase. ¿Sí? Entonces, ok. Entonces vamos a mirar lo siguiente. ¿Qué sucede si yo le empiezo a suministrar calor
a ese pistón o a esa agua. ¿Sí? ¿Qué va a suceder si yo le empiezo a suministrar calor a esa cantidad de agua? La presión va a aumentar, la presión del agua va a aumentar y tal vez el pistón suba. ¿Será que la presión aumenta? Pues si se llega a evaporar, sí hay, sí, o sea, los vapores de agua empiezan también necesitan ocupar un lugar. Claro. Entonces el choque de las partículas contra las paredes del Sí, recipiente. pero entonces fijémonos en lo siguiente. Yo le estoy diciendo que este pistoncito se puede mover libremente. Entonces usted me dice, listo, una vez que se evapore, el vapor va a intentar subir esto, es decir, en el momento aumentaría la presión. Pero ese aumento de la presión produce un efecto, que es el movimiento del pistón, ¿sí? Y una vez que se mueve el pistón, su presión vuelve a equilibrarse con la presión atmosférica, ¿sí? Al final, toda esa sustancia no está expuesta sino a la presión atmosférica y el peso del pistón únicamente, ¿sí? Entonces, independiente de lo que esté sucediendo, vamos a considerar que en este caso la presión del sistema va a ser constante, porque yo puedo tener aquí variaciones de presiones a pesar de que haya un movimiento, ¿sí? Pero entonces yo estoy diciendo que este pistón se puede mover libremente, ¿sí? Cuando yo digo que este pistón se puede mover libremente, quiere decir que cualquier aumento en la presión en el interior de este sistema me va a producir un desplazamiento de ese pistón. Y ese desplazamiento de ese pistón va a llegar a un punto de equilibrio. Es decir, el pistón se va a desplazar hasta un punto de equilibrio en donde ya no hay un desequilibrio de fuerzas. Y si no hay un desequilibrio de fuerzas, la única fuerza que estaría actuando dentro de ese sistema sería la presión atmosférica. ¿Sí quedó claro? Entonces, Sí, vamos a mirar qué sucedería entonces con eso. Vamos a decir que la presión del agua en este caso es la presión atmosférica, porque desconsideramos la presión del el peso del pistoncito, ¿sí? Entonces vamos a colocar aquí una condición inicial. Vamos a decir que el agua en la condición inicial está a 25 grados. Entonces, temperatura 25 grados. ¿Listo? ¿Qué va a suceder con el agua antes de que empiece a evaporarse? ¿No? Entonces aquí decimos que la temperatura del agua es de 25 grados. ¿Qué va a pasar con el agua antes de que empiece a evaporarse? Pues sencillamente va a aumentar su temperatura, ¿no? ¿Sí? Entonces, si yo le empiezo a suministrar aquí calor, esta temperatura va a empezar a cambiar, ¿sí? Porque gana energía en forma de calor. Entonces, si nosotros decimos que la presión es constante y la presión va a ser siempre la presión atmosférica, ¿hasta qué temperatura va a llegar la temperatura del agua en forma líquida? Pues hasta los 100 grados, ¿no? Hasta 100 grados, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? En esta condición, el agua tiene una condición, la sustancia, que en este caso es agua, está en una condición de una inminencia a evaporarse. Es decir, si yo le suministro una pequeñísima proporción adicional de energía, ¿sí? A esa agua que toda ya está a 100 grados, pues empieza a presentarse una evaporación, ¿sí? Entonces, la característica que tenemos aquí es que existe una inminencia a la evaporación. Entonces, el agua es inminente a evaporarse cuando llega a los 100 grados. ¿Sí? Esta condición del agua, cuando está inminente a evaporarse, se le da un nombre, ¿sí? Y se le denomina como un líquido, ¿sí? Porque no solamente para el agua, puede ser para cualquier sustancia que esté en la condición líquida a punto de evaporarse, ¿sí? Eh, se le denomina el siguiente nombre. Es un líquido que está saturado. ¿Listo? Entonces, este nombre de líquido saturado viene de cuando se consideraba que el calor era un fluido. Entonces, sí, se consideraba que el calor era un fluido invisible
Entonces, si yo le suministraba calor a una cantidad de sustancia, entonces él iba a empezar a ganar esa cantidad de fluido invisible, ¿sí? Y cuando esa sustancia ganaba llegaba a un punto donde la cantidad de líquido, de ese líquido invisible estaba saturado, pues se decía que estaba en la condición de líquido saturado. Pero la idea de que el calor es un líquido es una idea que, digamos, fue comprobada que no existía y que el calor es una forma de energía, ¿sí? Y por lo tanto, pero el nombre de líquido saturado permaneció, ¿sí? Entonces, listo, entonces estamos en la condición de que el agua pasó de 25 grados, que era la temperatura ambiente, a una temperatura de 100 grados, porque estamos manteniendo la presión constante, ¿cierto? Estamos diciendo que la presión en el sistema va a ser únicamente la presión atmosférica. Entonces, si nosotros hacemos un diagrama de lo que está sucediendo en este sistema, pensemos en lo siguiente. Nosotros vamos a colocar aquí un diagrama de temperatura contra volumen. Vamos a colocar aquí un diagrama de temperatura contra volúmenes. Ay, perdón. ¿Sí? Vamos a colocar aquí temperatura y vamos a colocar aquí volúmenes. ¿Listo? Volumen específico, ¿no? Entonces, volumen por kilogramo. Entonces, en la condición inicial tenemos un volumen, que es un volumen pequeño, ¿sí? Y a una temperatura de 25 grados. Entonces, nosotros vamos a decir aquí, tenemos una temperatura de 25 grados y tenemos aquí un volumen que vamos a colocar como volumen inicial. Les tengo una pregunta, muchachos. Imagínense que usted tiene allá una olletica y en esa olletica tiene una cantidad de agua. ¿Qué sucede con el volumen del agua cuando yo la caliento? Disminuye. El agua aumenta, la cantidad de agua aumenta sobre un nivel, disminuye sobre ese nivel, permanece Disminuye. constante o qué? Disminuye sobre ese nivel. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de agua que se evapora y el resto queda ahí en la olla. O sea, eso es lo que sucede cuando uno cocina, ¿no? Pero eso es cuando ya se empieza a evaporar, ¿sí? Sí. La pregunta mía es, cuando pasa de los 25 a los 40 grados, ¿qué pasa con el agua? Sigue constante, o sea, el volumen va a seguir constante hasta que no supere la fase de líquido saturado. Exactamente, ¿sí? Entonces, en realidad, si somos estrictos con lo que sucede con el volumen, hay una pequeña variación de volumen en donde aumenta, ¿sí? Recordemos que las moléculas en la condición de líquido quieren escapar, ¿sí? Quieren volverse un gas, van a tratar de escaparse, ¿sí? Entonces, en la medida en que estas moléculas van ganando energía cinética, ¿sí? Se va moviendo más rápido, pero siguen siendo líquido. Entonces, pero a pesar de que se sigue siendo líquido, se está moviendo más rápido. Pero entonces eso quiere decir que aquí al inicio hay una pequeña deformación del agua, ¿sí? O sea, el agua líquida se va a expandir en una pequeñísima proporción, por eso la coloqué aquí bastante pequeña, ¿sí? Entonces el agua líquida, vamos a colocar aquí la frontera, la vamos a definir acá, ¿sí? Esta frontera llega hasta acá a un punto máximo en la condición de líquido, ¿sí? Sin presentar ninguna evaporación hasta el momento, ¿no? Entonces decimos que aquí hay una ligerísima expansión de ese sistema, ¿sí? Acá hay un delta Z, pero que ese delta Z tiende casi que a cero. Entonces decimos que hay una variación muy pequeña, pero en la temperatura sí hay una variación grande. Hay una variación de 75 grados. Entonces, si nosotros vamos acá, vamos hasta los 75 grados, ¿sí? Y vamos a decir que hubo una variación, mejor dicho, chiquitiquitica aquí de volumen. ¿Listo? Entonces, aquí hubo un delta de volumen entre esta condición inicial y una condición aquí intermediaria, que esa es la condición donde nosotros lo denominamos como líquido saturado. ¿Listo? Ok. Todo lo que esté por debajo del líquido saturado, ¿sí? Es decir, cuando el líquido no es inminente a evaporarse,
Aquí a 25 grados el líquido no, o sea, si usted le suministra una pequeña cantidad de energía al líquido que esté a 25 grados, el líquido no va a empezar a evaporarse, ¿sí? A presión atmosférica, ¿no? Entonces, esta condición, cuando estamos aquí en un líquido que no es inminente a evaporarse, lo denominamos como un líquido subenfriado. ¿Sí? ¿Por qué subenfriado? Porque está a una temperatura inferior a esta temperatura, que es la temperatura a la cual empieza a evaporarse. ¿Listo? Un líquido subenfriado o en algunos casos líquido comprimido. ¿Sí? Es cualquiera de las dos. Líquido subenfriado o líquido comprimido. Ok. Entonces, digamos que esta sustancia yo la sigo calentando. ¿Qué va a suceder ahora? Recordemos que aquí sigue estando la presión atmosférica, ¿sí? Y que estamos en una condición de equilibrio de fuerzas. ¿Qué va a suceder ahora si yo le sigo suministrando calor? Si él está inminente a evaporarse acá, ¿qué sucede si yo le adiciono una cantidad de energía más? Ya parte del agua se convierte en vapor. Entonces va a haber va a empezar a haber una evaporación parcial del agua, ¿no? Entonces vamos a decir que el agua se evaporó hasta una posición. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esa evaporación del agua, como ya bien lo mencionó alguien, tiene una porción del agua se volvió un gas, ¿sí? Y recordemos que el gas tiene mayor energía cinética. Entonces, estas partículas de gas van a empezar a impactar sobre las superficies. ¿Y eso qué hace? Eso hace que haya un movimiento del pistón, ¿sí? Entonces, ese gas va a empezar a distribuirse sobre un área y pues el nivel de líquido va a empezar a disminuir, ¿sí? Entonces, este nivel de líquido va a empezar a disminuir desde esta posición inicial que teníamos. Entonces, vamos a decir que el nivel de líquido está por acá. Siempre que estemos con un líquido, yo le coloco un triangulito en la parte superior de la superficie, algo así, ¿sí? Entonces, este es el nivel del líquido, ¿sí? Y esto estaría constituido por gas, moléculas de gas que tienen mayor energía cinética, ¿sí? Y que esa mayor energía cinética hace que haya un desplazamiento del pistón. ¿Listo? Aquí tenemos el líquido y aquí tenemos una fase gaseosa. ¿Sí? Nuevamente, él está en una condición de equilibrio en un determinado punto. Entonces, en este punto tiene una condición de equilibrio y por lo tanto la presión de todo este sistema sigue siendo la presión atmosférica. ¿Vale? Porque el pistón se puede desplazar libremente y por lo tanto esta energía que tienen los gases pues hace que se desplace el pistón hasta una cierta posición manteniendo la misma presión del sistema. ¿Listo? Entonces, ¿aquí qué hubo? Aquí sí hubo un aumento en el volumen. ¿Sí? Aquí sí hubo un delta Z y ese delta Z me produce un aumento de volumen. ¿Sí? Entonces, en esta condición, ¿sí? Si nosotros nos damos cuenta, hay una coexistencia de dos fases. Tenemos fase líquida. ¿Sí? Entonces aquí tenemos fase líquida. Y aquí tenemos vapor o gas. ¿Sí? En esta condición de la sustancia, cuando tenemos que está en una coexistencia de esas dos fases, decimos que es una mezcla saturada. ¿Sí? Entonces decimos que es una mezcla porque hay una coexistencia de dos fases diferentes, ¿sí? Y esa mezcla
está en una condición de saturación. ¿Sí? Cuando hablemos de saturación, siempre pensemos que es una condición en donde hay un cambio de fase de una sustancia. ¿Listo? En este momento se está ocurriendo un cambio de fase, en este caso, un cambio de fase de evaporación, porque yo le estoy suministrando energía y esa energía está haciendo que el agua pase a fase gaseosa. ¿Listo? Pregunta. ¿Cuál va a ser la temperatura aquí de la sustancia? Si yo coloco un termómetro y mido la temperatura aquí, ¿qué sucede con la temperatura? ¿Qué sucede con la temperatura durante los procesos de cambio de fase? ¿Es constante? Es constante. Entonces, si yo garantizo que la presión va a ser siempre la misma, la temperatura no va a cambiar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que empieza a haber? Empieza a haber una expansión del sistema, ¿sí? Manteniéndose la temperatura constante. Entonces, ¿cómo quedaría esto aquí? En el diagrama. ¿Dónde ubicaría ese punto? Pues la temperatura va a ser la temperatura de 100 grados. Bueno, vamos a quitar aquí 75, vamos a colocarle ya los 100. O puedo colocar un punto 100 por aquí arriba. Vamos a colocar aquí 100 grados, ¿sí? Y en esta condición aquí que tengo de mezcla saturada, pues va a ser una condición donde el volumen aumenta, pero la temperatura permanece constante. Entonces va a ser un punto, supongamos un punto por aquí. ¿Listo? En donde aquí ya hubo un aumento sustancial de lo que sería el volumen. ¿Sí? Entonces, vamos aquí a colocar B1, B2 y B3. Vamos a colocar B1, B2 y B3. ¿Listo? Entonces vamos a decir que aquí sería 1, aquí sería 2 y aquí sería 3. Entonces, 1, 2 y 3. ¿Listo? Ok. Entonces, ¿qué pasa si yo le sigo suministrando calor a este sistema? Pues va a llegar un punto en donde todo el líquido se evapora. ¿Sí? Entonces, ese punto donde todo el líquido se evapora me produce nuevamente un aumento del desplazamiento del pistón. ¿Sí? Aquí en esta condición, el pistón va a estar nuevamente en una condición de equilibrio donde únicamente estaría actuando la presión atmosférica y por lo tanto la presión permanece constante, por lo que el pistón puede moverse libremente. ¿Sí? Yo considero que en la medida que yo le sigo suministrando aquí energía, este nivel de agua va a ir disminuyendo, y este volumen de gas va a ir aumentando hasta que todo el líquido se vuelva un gas. ¿Sí? Entonces todo este sistema se vaporizó y se convirtió en una sustancia con fase gaseosa. ¿Listo? Entonces todo mi sistema pasó a hacer esto. ¿Listo? Entonces se volvió todo gas. ¿Cuál sería la temperatura ahí en ese caso? ¿Ah? Más de 100. 100 grados, ¿no? Entonces, ¿qué característica tiene esta condición que tenemos aquí cuando todo el líquido se evaporó? Nuevamente, ¿qué sucedería qué sucedería con este sistema si yo este fogoncito que le tengo aquí abajo lo apago? Dependiendo de la temperatura del exterior. Supongamos que la comenzaría temperatura, bueno, dependiendo de la temperatura del exterior, sí, correcto. Pero, ¿qué va a suceder si yo le empiezo a quitar energía a esta cantidad de sustancia? Por Comienza una transferencia de calor con sublimación. sus alrededores. ¿Perdón? Comienza a condensarse, perdón. Comienza a condensarse. Entonces, si en esta condición de líquido saturado existía una inminencia de evaporarse, en esta condición que yo tengo aquí, cuando toda el agua recién se convierte en gas, o se convierte en vapor,
existe una inminencia de evaporarse. Es decir, si yo no les sigo suministrando energía, esta sustancia va a empezar a condensarse porque va a empezar a perder energía aquí con el ambiente. Entonces, aquí en esta condición existe una inminencia a condensarse. Bueno, está difícil escribir ahí en un espacio tan chiquito. Inminencia a condensarse, ¿sí? Y debido a que existe esa inminencia a condensarse, pues en esta característica en donde se cumple esa condición, lo que decimos es que el estado o la sustancia se encuentra en una fase a la cual llamamos vapor saturado. ¿Listo? Entonces, nuevamente, la temperatura se mantuvo constante, ¿sí? Y nosotros tuvimos un aumento significativo en el volumen. Entonces, pasamos de aquí a un volumen por acá, por ejemplo. ¿Listo? Aquí tenemos un volumen B4. Ok. Entonces sería el punto 4. Ahora miremos qué sucede en el punto 5. ¿Qué sucedería con esa sustancia si yo le sigo suministrando energía? ¿Qué creen que va a suceder con el gas si se le sigue suministrando energía? ¿Podría llegar al estado de plasma? ¿Perdón? ¿Podría llegar al estado de plasma? ¿Cómo así? No sé, o sea, no es que un gas cuando se le suministre ya mucha energía llega a plasma, o esos son casos excepcionales. ¿Llega a qué? Es que casi no le estoy escuchando. Si llega a plasma, Bueno, pero la condición de plasma es diferente, ¿sí? Que normalmente la condición de plasma es cuando usted produce una ionización del gas y ahí usted necesita colocar un campo magnético y toda la cuestión. Pero entonces, la condición de plasma se lograría, pero a temperaturas supremamente elevadas, ¿sí? Muy, muy altas. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, en una soldadura? ¿Sí? En una soldadura, el arco alcanza a producir un plasma en la región adyacente al arco eléctrico, ¿sí? Y por eso es que aparece ese destello así tan fuerte, ¿no? Porque es un plasma lo que se genera ahí en las soldaduras. Pero nuevamente requiere de un campo eléctrico alto. En este caso nosotros no tenemos ningún efecto electromagnético. Simplemente le estamos siguiendo suministrando energía a las moléculas. Pensemos lo siguiente, estamos en vapor, todo el líquido se convirtió en vapor, ¿sí? Aquí podemos hablar, cuando estamos hablando de esta fase, podemos hablar que es una fase gaseosa o una fase de vapor. Cualquiera de las dos sirve. Normalmente cuando hablamos de vapor cuando estamos próximos a un punto de cambio de fase, o sea, cuando las temperaturas son próximas a la condición o sea, que el fluido está próximo a condensarse, ¿sí? Cuando estamos hablando de un gas, generalmente estamos hablando de un gas que está lejos de condensarse. Por ejemplo, el oxígeno en el aire. Al oxígeno en el aire decimos que es un gas, por lo que el oxígeno a temperatura ambiente no se va a condensar espontáneamente. Ahora, nosotros hablamos de vapor de agua, porque el agua sí se puede condensar. Por ejemplo, en las mañanas, cuando amanece frío, ustedes han visto que el pasto queda con rocío, ¿no? Y los carros también se presentan una condensación del agua si la temperatura es lo suficientemente baja. Entonces, en ese caso, cuando hablamos del agua, generalmente hablamos de vapor, porque a temperatura ambiente, ese vapor podría eventualmente condensarse sobre una superficie. Pero bueno, en fin. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Entonces, imaginémonos que estas partículas de vapor de agua, vapor saturado, tienen una energía, ¿no? Porque todo este proceso ocurrió
Porque yo le empecé a suministrar energía a una cantidad de agua líquida. Entonces, inicialmente llegó a la condición de líquido saturado, después empezó a evaporarse y había una mezcla saturada, y posteriormente toda esa mezcla saturada se convirtió en vapor saturado porque toda el agua líquida se volvió vapor. Entonces, todas estas partículas de vapor tienen una energía, ¿sí? Y esa energía es una manifestación de la energía cinética de estas moléculas. ¿Qué pasa si yo les sigo suministrando energía a este sistema? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué va a ocurrir con el movimiento de las partículas? Profe, yo pienso que esas cositas van a empujar el pistón hasta la superficie del tubito. ¿Y por qué? Porque la energía cinética de las moléculas aumenta, ¿sí? Aumenta. O sea, si yo le sigo suministrando energía aquí, eso hace que estas partículas se muevan más rápido. Y si se mueven más rápido, va a haber un mayor número de colisiones por minuto sobre las superficies, ¿sí? O sea, si el número de colisiones aumenta, eso hace que haya una mayor presión, ¿sí? Porque recordemos que la presión es una manifestación macroscópica de las colisiones sobre una superficie. Entonces, si estas colisiones aumentan sobre la superficie, tendería a aumentar la presión. Pero como yo estoy diciendo que este pistón se mueve libremente, pues lo que va a ocurrir efectivamente es que el pistón se va a desplazar a una posición mayor, ¿sí? Porque las partículas que yo tengo del vapor en el interior tienen mayor energía cinética, ¿sí? Profe, ¿y ese pistoncito se puede salir? O sea, Claro, puede... eventualmente se saldrá. ¿Qué? Si la energía de las partículas llega a un punto que supere este punto de acá, pues simplemente se sale. ¿Listo? ¿Y ahí qué Entonces, pasaría cuando se combine el gas con la atmósfera? no, pues se acaba el ejercicio. Aquí el ejercicio únicamente estamos mirando qué sucede con esta sustancia, que es una sustancia pura, ¿sí? Si esta sustancia pura se sale a la atmósfera, pues ya entraríamos a tener una mezcla del vapor de agua con el aire, que sería, bueno, ya otro tema, ¿no? Pero aquí lo único que nos interesa es saber qué sucede con la sustancia pura, ¿sí? Entonces, fijémonos en lo siguiente. En los procesos de cambio de fase, la temperatura permanece constante, ¿sí? ¿Por qué? Porque toda la energía que yo le suministro al sistema se va a implementar es para producir un cambio de fase y no un cambio de temperatura, ¿sí? Piensen en eso cuando tenemos un cambio de fase. Cuando tenemos un cambio de fase, toda la energía que se le suministra a un sistema se va a implementar en producir el cambio de fase, es decir, convertir el líquido en vapor, y no en aumentar la temperatura del sistema. ¿Listo? ¿Qué creen ustedes que va a suceder cuando yo les sigo suministrando energía, pero ya no hay un cambio de fase? ¿Qué creen que va a suceder con la temperatura? Ahí sí va a aumentar porque la energía como que ya se enfoca en otra cosa. En aumentar la temperatura, ¿no? Entonces aquí yo ya voy a tener una temperatura superior a los 100 grados. Vamos a decir que aquí estamos a 130 grados. ¿Sí? Entonces, en esta condición, ¿qué pasa si yo le dejo de suministrar energía en esta condición? Pues este vapor no está inminente a condensarse, ¿sí? Él puede enfriarse un poco hasta llegar al punto de condensación, pero en este punto no existe una inminencia a que haya una condensación. Entonces, como no existe esa inminencia, entonces nosotros decimos que es un vapor que está en una condición de sobrecalentamiento, es decir, un vapor sobrecalentado. ¿Eso qué quiere decir? Que es un vapor que está a una temperatura superior a la temperatura a la cual se produce el cambio de fase. Entonces, digamos, estos son los 5 estados que vamos a trabajar de manera extensiva durante este curso, ¿sí? Nosotros casi no vamos a entrar en el área de cambio de fase líquido-sólido, ¿sí? Y únicamente nos vamos a enfocar en lo que sucedería en los cambios de fase. De pronto alcanzamos a tocar de manera tangencial lo que sucedería con líquido-sólido, pero esto que es los cambios de fase líquido-gas sí van a ser digamos, permanentes durante este curso, ¿sí? Entonces, aquí estábamos mostrando entonces en este ejercicio lo que sucedía cuando nosotros tenemos
un suministro de energía a una cantidad de sustancia en la condición líquida, ¿sí? A una presión constante, que es la presión atmosférica, y estábamos mirando qué sucedía con esa sustancia en la medida en que se producía el cambio de fase, ¿sí? Entonces, tenemos temperatura ambiente, aquí 25 grados, una condición del agua que la llamamos que es subenfriada porque está por debajo de la condición de inminencia a evaporarse, ¿sí? Entonces, si nosotros le suministramos energía aquí y esa energía se utiliza para producir un cambio de temperatura, ahí estamos hablando que es una energía sensible. ¿Sí? Entonces, es una forma de energía que produce un cambio de temperaturas. ¿Sí? Es una forma de energía, cuando hablamos de energía sensible, es una forma de energía que produce un cambio de temperaturas en la sustancia. Entonces, por ejemplo, esta energía que suministramos del proceso 1 al proceso 2 fue únicamente una energía sensible. Recibe el nombre de sensible porque uno siente este cambio de temperatura, ¿cierto? O sea, si usted coloca ya, si usted tiene la mano dentro del agua a 25 grados, va a haber un punto donde le toca sacarla porque usted siente que el agua está más caliente. Por eso se dice que esta energía para producir ese cambio de temperaturas se le denomina una energía sensible. ¿Listo? Ahora, entre el punto 2 y el punto 4, yo seguí suministrando energía, ¿sí? Pero esa energía ya no se produjo, ya no se utilizó para producir un cambio de temperatura, sino que se utilizó para producir un cambio de fase. La temperatura permaneció constante, ¿sí? A esa forma de energía, en este proceso 2-4, entonces, energía sensible sería la energía en el proceso 1-2, porque produce un cambio de temperaturas. Ahora, en el proceso energía, en el proceso 2-4, no produce un cambio de temperaturas, únicamente produce un cambio de estado, de fase, perdón. A esa energía se le denomina una energía latente. Es una energía que produce un cambio de fase. En este caso, la energía utilizada para pasar del punto 2 al punto 4, decimos que es una energía latente de evaporación, ¿sí? Porque fue la energía necesaria para producir la evaporación de una cantidad de agua de la fase líquida a la fase vapor. ¿Listo? Entonces, el proceso 2-4 sería un proceso donde hay una energía latente. ¿Qué sucedería en el proceso 4-5? ¿Habría energía sensible o habría energía latente? Energía sensible. Energía sensible porque produces un cambio de temperaturas, ¿sí? Entonces, si nosotros utilizamos aquí y colocamos este punto en el diagrama, nosotros decimos que por aquí tenemos 130 grados, ¿sí? Y hubo un aumento en el volumen, ¿no? Hubo un aumento en el volumen por acá. Entonces, si nosotros estuviéramos graficando todos los puntos a todas las temperaturas y a todos los volúmenes, nosotros iríamos a construir un diagrama que tendría más o menos esta forma. Bueno, aquí queda difícil. Vamos a colocar aquí como, vamos a colocarlo aquí con líneas rectas, pero en realidad no son líneas rectas. En la próxima clase vamos a mirar eso cómo queda. ¿Listo? Vamos más bien a colocarlo como una serie de puntos. Y muchachos, con eso concluimos la clase de hoy. Entonces, empiecen a leerse este tema de lo que serían las propiedades de la sustancia pura, que en la próxima clase vamos a mirar los diagramas de propiedades. ¿Listo? Entonces, más o menos el diagrama quedaría algo como este diagrama que tengo aquí, esta serie de puntos. ¿Listo? Pero en la próxima clase exploramos un poco más eso. ¿Listo, muchachos? Entonces, quedamos así. Léanse un poco esta parte y en la próxima clase seguimos este tema. ¿Listo, muchachos? Que tengan buen día. Nos vemos el jueves. Listo, profe, gracias. Gracias, hasta luego. Chao, profe, gracias. Hasta luego, Chao. gracias.